Escuché a mi hijo borracho decir: le he estado sacando dinero durante años y aún así ella cree que soy su hijo real, mientras sus amigos se reían a carcajadas. Esa noche quedé destrozada, pero nada me preparó para lo que descubrí después. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Jamás imaginé que al servirme la segunda copa de vino mi mundo se rompería en dos. Desde el pasillo, apenas doblando la esquina, escuché la voz de Diego, más alta de lo habitual, ebria, con una risa exagerada, hablando con sus amigos, convencido de que yo dormía o de que los años me habían dejado sorda. Es tan tonta que ni siquiera se da cuenta de que no soy su verdadero hijo. Llevo años vaciándole las cuentas. Aquella carcajada áspera, estruendosa, me encogió como si fuera el chiste contado desde un escenario invisible. No lloré, no grité, no irrumpí en la sala. Me quedé inmóvil, con la copa temblando y la alfombra clavándose en mis dedos mientras el chardonnay golpeaba el cristal y pensaba absurdamente que acababa de limpiar el piso. Él lo sabía, y yo, ingenua, planeaba contárselo algún día, cuando mi hermana me entregó a su bebé en la sala de espera y susurró: solo por un tiempo. Ese tiempo se volvió eterno, pañales, loncheras, corazones rotos, solicitudes universitarias. Fui mamá, siempre mamá, y aún así él me usó. Me escabullí hasta la cocina, dejé la copa sobre la barra y miré el jardín que sembré para él, girasoles y chícharos, mientras el zumbido en mis oídos repetía: no soy su verdadero hijo. Parecía que las rodillas raspadas, las juntas escolares y las navidades no valían nada. Las noches en vela, cuidándolo de pesadillas y fiebres, eran invisibles. No llevaba mi sangre, pero lo amaba más que a mi propia vida, y ahora no lo reconocía. Debí gritarle, pero mis piernas cedieron y terminé sentada en el piso frío, como un aparato descompuesto. Entendí algo punzante. Crié a un hombre que confunde amor con una tarjeta de débito, y no sé qué duele más, que lo dijera o que lo creyera. Subí las escaleras con cada peldaño pesándome, abrí el closet tras los abrigos de invierno y saqué la caja metálica oxidada. Mis dedos marcaron la combinación por memoria. Dentro estaba la carta de mi hermana, escrita con su letra frenética, pidiéndome que cuidara de Diego solo por un tiempo. Su mente ya estaba rota. Ella lo sabía, yo también. Prometió volver, y ese entretanto se convirtió en mi vida entera. Volví a leerla. Olía a pasado, tinta y lágrimas secas. Él debió hallarla y convertirla en arma. Miré fotos, dibujos de kinder, la taza de mejor mamá. Pura farsa. Nunca preguntó nada, pensé que no necesitaba hacerlo y quizás solo esperaba su momento. Antes del amanecer, con la casa en silencio, abrí otra vez la caja. La carta seguía doblada con exactitud. Examiné los pliegues, preguntándome si Diego la habría leído y acomodado con cuidado, o si yo dejé una pista obvia que lo llevó directo a mi vulnerabilidad. Sentí la bofetada de la realidad. Fui tan ciega al confiar que él me veía como madre, solo porque yo actuaba como tal. Pensé que el amor me hacía inmune. Pensé que estaba a salvo. En esa caja había más que solo una carta. Había cosas que había enterrado, documentos, fotos, las notas médicas de mi hermana, pruebas de cuánto tiempo lo había estado protegiendo, de todo lo que había sacrificado, de lo mucho que no le conté porque no quería que sintiera que no era querido. Y ahora lo usó. Me usó. Miré las fotos familiares que colgaban por toda la sala. De pronto parecían decorado. Recuerdos montados de una vida que yo creía que compartíamos. Debí notar las señales, la frialdad en su voz, la manera en que se ofrecía a revisar mi correspondencia, a ayudarme con los pagos en línea, las veces que juraba haber enviado algo que nunca llegaba. Pero no quería desconfiar. Era mi niño. Quería seguir creyendo que lo era. El duelo no solo es por la muerte. Es también ver con claridad a alguien que amas y darte cuenta de que nunca te miró igual. Así que me quedé ahí, con la caja sobre las piernas,
y lo susurré una vez más. Pero esta vez sin esperanza. Eras mi niño. Pero ya no lo eres. Al día siguiente intenté seguir. De verdad lo intenté. Tendí la cama. Puse agua a hervir para el té. Me puse de nuevo mi cardigan como si nada dentro de mí estuviera gritando. Pero cada movimiento se sentía fingido. Como si estuviera actuando en una vida que ya no era mía. Ese Diego que me decía, mamá, ya no existía. Esa versión desapareció. Y el hombre que tengo ahora es un desconocido que usó mi bondad como si fuera una chequera. Aún así, no dejaba de preguntarme, ¿por qué ahora? Si siempre supo que no era suyo, ¿por qué esperar tanto para usar eso contra mí? ¿Por qué sostener la farsa durante décadas solo para tirarla por la borda en una borrachera? A menos que no fuera algo repentino. Tal vez venía ocurriendo desde hace años. Y yo simplemente no quise ver. Fue entonces cuando abrí el archivador en el estudio. No sé qué esperaba. Tal vez facturas extraviadas, algunas declaraciones de impuestos viejas, pero mientras revisaba los papeles, sentí un nudo pesado formarse en mi estómago. Había retiros que no recordaba haber hecho. Importantes, miles a lo largo del tiempo, y cada retiro pasaba justo por debajo del radar. Lo suficientemente pequeño para no levantar alarma, lo bastante frecuente como para importar. Abrí mi aplicación del banco y revisé meses, luego años. Después los imprimí todos. Luego vinieron las cartas. Encontré sobres que pensé que ya se habían enviado. Cosas que le pedí a Diego que llevara al correo por mí. Cartas a la oficina de pensiones, la cuenta del agua, un cheque para una organización benéfica local. Todo seguía ahí, sin enviar, y entre ellas, escondida, una copia de una solicitud de préstamo que no recordaba haber firmado. Mi nombre, mi dirección, mi número de seguro social, pero la letra no era mía. La firma me resultaba conocida, no mía, pero parecida. Lo suficientemente parecida como para engañar a alguien que no mirara con atención. El monto del préstamo, $15,000 con 0 centavos. Sentí náuseas. Me temblaban las manos al pasar las hojas. Arriba estaba el nombre de una financiera que jamás había oído, una prestamista solo digital, de esas donde las verificaciones de identidad son casi inexistentes. De pronto recordé aquella vez que mi tarjeta fue rechazada en la farmacia y cómo Diego se rió diciendo que seguro era una falla del sistema. Recordé cómo se ofreció a encargarse de todo y luego me trajo un helado, como si fuera un hijo queriendo compensar una travesura sin importancia, pero no fue inofensivo, fue una prueba. Y la fallé. Me dejé caer al suelo del estudio, con las piernas rendidas bajo mi cuerpo. Las paredes de esta casa parecían cerrarse sobre mí. Cada foto, cada tarjeta de Navidad, cada pedazo de prueba de que había entregado mi vida a una mentira. No fue solo una traición, fue un robo. No solo de dinero, fue de confianza, de tiempo, de identidad. Diego no había cometido un error. Tomó una decisión. Y yo necesitaba empezar a tomar las mías. La tetera hizo clic, como cualquier otra mañana. Serví mi té, la mezcla de manzanilla por la que siempre se burlaba de mí, y dejé que el vapor me acariciara la cara mientras me apoyaba en la encimera de la cocina. A través de la ventana, el jardín seguía igual que siempre, un poco descuidado. Pero aún mío, escuché los pasos de Diego antes de verlo. Su andar era torpe. Estaba crudo, sin duda recuperándose de la noche anterior, donde había bromeado sin pudor sobre arruinar mi vida. Lo oí quejarse, luego murmurar algo sobre café mientras entraba tambaleándose a la cocina, frotándose las sienes. Ni siquiera me miró. ¿Noche pesada?, pregunté en voz baja, mientras metía una cuchara en mi taza. Gruñó. ¿Y cuándo no? ¡Qué descaro! Se sentó a la mesa con una camiseta arrugada, desplazando el dedo por su teléfono con las mismas manos con las que había falsificado mi firma. Y yo me quedé ahí, sonriendo con suavidad.
ofreciéndole una rebanada de pan tostado. Él no sabía. Pensaba que seguía dormida. No solo anoche, sino siempre. Pensaba que aún era la mujer que creía cada excusa, cada demora, cada palabra que salía de su boca. Me senté frente a él, observándolo deslizar el dedo por la pantalla. «¿Algo interesante?», pregunté con ligereza. «Solo cosas del trabajo», masculló. «No entenderías». No notó cuánto tiempo lo miré. No vio que tan fuerte apretaba la taza, porque ya no estaba intentando detenerlo. Lo estaba estudiando. Cada movimiento, cada pausa, cada vez que sus ojos se desviaban hacia la puerta del estudio, como si algo dentro aún lo llamara. Me pregunté qué más habría tocado, qué otros cajones había revisado mientras dormía, pero no le di nada, ni una pista, ni un temblor. «No se te olvide sacar la basura», dije levantándome con la taza en la mano. «Sí, sí», murmuró, y eso fue todo. No hubo confrontación, no hubo pelea, solo un duelo silencioso entre una madre y un hijo, excepto que él ya no era realmente mi hijo, y yo no era solo una madre, ahora era testigo, estratega. Cuando salió de la cocina para ducharse, esperé a que comenzara a correr el agua. Entonces abrí la puerta del estudio y busqué cualquier cosa fuera del lugar. El cajón del escritorio estaba entreabierto, por apenas medio centímetro. Un archivo había sido empujado hacia adelante, y el pequeño desgarro en la alfombra junto al gabinete, desplazado justo lo suficiente como para saberlo. Había estado aquí otra vez. Me arrodillé y deslicé la mano debajo del gabinete, buscando el sobre que había escondido allí hace años, una vieja foto familiar, por si alguna vez olvidaba cómo se veía el amor. Aún estaba ahí, pero algo más hizo clic dentro de mí. Él ya no estaba escondiendo esto, estaba volviéndose más atrevido. Eso significaba que yo también tenía que empezar a esconderme, pero no mi miedo, no mi dolor, mi plan. El silencio se volvió mi escudo. Me movía por la casa como siempre lo hacía, quitando el polvo, doblaba la ropa, revisaba el buzón, pero esta vez lo estaba registrando todo. Tomaba fotos mentales de los cajones, carpetas, incluso del tono de voz de Diego. Cuando se ofrecía a encargarse de eso por mí, ya ni siquiera fingía estar agradecido. En algún punto comenzó a tratarme como a un mueble. Útil, inmóvil, tonta. Y ahora yo lo observaba mientras él me observaba. Ya no tenía cuidado. Ese fue su error. Pensó que yo no era una amenaza. Tal vez alguna vez lo fui, pero ya no. Una tarde, mientras él estaba fuera haciendo mandados, que seguramente significaba ir al banco, volví a abrir el archivador, pero esta vez fui más a fondo. Levanté las carpetas, aparté las pestañas de Manila y encontré lo que por mucho tiempo había evitado: estados de cuenta, recibos de luz, agua, gas. Todo estaba ahí, pero faltaban 3 meses de talonarios de cheques. 3 meses. Recordaba que en ese tiempo él me ayudaba a mandar las cuentas. Me dijo que la oficina postal había cambiado los horarios de recolección. Se ofreció a llevarlas él mismo para que saliera más rápido. Le di las gracias. Me sentí enferma. Levanté la alfombra debajo del escritorio del estudio y abrí la tabla floja del piso. Años atrás solía esconder ahí el dinero navideño para Diego. Él nunca supo de eso. O eso creía yo. Ahora hasta ese recuerdo se sentía como una mentira. Metí la mano y encontré el sobre que había pegado debajo. Estaba vacío. Cada vez que me daba la vuelta, algo más desaparecía. Así que empecé a ser meticulosa. Cerraba las puertas con llave. Nada obvio. Solo un clic suave al entrar al cuarto de costura. Una caja nueva con combinación escondida detrás de las telas de invierno. Las cuentas y documentos que encontraba los copiaba. Silenciosa, paciente, una carpeta a la vez. Empecé a hacer listas en una libretita que escondía debajo de mi almohada. Cada incoherencia, cada firma que no reconocía, cada sonrisa que no encajaba con sus palabras. Entonces recordé algo que se me había escapado hasta ahora.
3 navidades atrás le pedí a Diego que enviara la actualización de mi testamento. Ya lo había firmado, sellado, y se lo entregué. Nunca lo regresó. Le pregunté 2 veces. Lo están procesando, me dijo. Esas cosas tardan mucho. Fue antes de que notara que el sobre ni siquiera tenía estampilla. Ahora lo sabía. No había enviado nada. Y si pedía una copia a la oficina del abogado, ¿qué encontraría? Sentí el pecho apretarse. A la mañana siguiente me moví como siempre, lenta, con calma, pero por dentro algo se había endurecido. La tristeza seguía ahí, claro, pero ahora vivía debajo de algo más filoso. Ya no estaba de luto, estaba tramando. Cuando Diego se fue, como siempre, poco después de las 10 de la mañana, diciendo que tenía reuniones, fui al cajón de electrónicos y saqué la cámara que usaba para grabar mis tutoriales de acolchado. No la tocaba desde hacía 2 años. Aún funcionaba. Aún tenía la batería llena. Esa tarde la instalé arriba del librero en el estudio, escondida entre álbumes de fotos y viejas ediciones de Reader's Digest, con el lente apuntando directo a los cajones de mi escritorio, por si él volvía a husmear. Necesitaba pruebas. Verifiqué el ángulo. Presioné grabar. Cerré la puerta con suavidad detrás de mí. Más tarde esa noche me senté en el cuarto de costura. Mi santuario, el único lugar que nunca le interesó a Diego. Solía llamarlo la cueva tranquila de mamá, y yo lo dejé creer que era inofensiva. Un lugar de hilos y telas. Pero ahora era mi sala de guerra. Entré con mi computadora y conecté la cámara a través de una app privada. Cada noche me sentaba ahí, cosiendo mi colcha mientras revisaba las grabaciones del día. Pasaron 2 días. Nada. La tercera noche, vi cómo Diego se colaba en el despacho poco después de la medianoche. Sin prender la luz, sin titubear, abrió el cajón del medio, el que tenía mi chequera, formularios de impuestos y papeles de poder legal. Sus dedos se movían con soltura, tranquilos, como si ya lo hubiera hecho 1000 veces. Me acerqué más a la pantalla, sacó una carpeta, la hojeó, se detuvo. Luego extrajo una hoja y la metió en el bolsillo de su sudadera. Dejé de respirar. Miró por encima del hombro, cerró el cajón y salió como quien va por algo de comer, sin culpa, sin prisa. Como si fuera rutina. Puse pausa y me quedé viendo el cuadro congelado. Su rostro medio iluminado por la luz de la luna. La boca con una leve sonrisa. Me quedé ahí un buen rato, la mano aún sobre la tela en mi regazo. Luego agarré mi libreta y escribí una sola palabra. Basta. Al día siguiente cambié mis contraseñas de banca en línea, sin hacer ruido, con cuidado. Luego pedí cita con una abogada nueva, usando el nombre de una fundación con la que solía colaborar. Él no la reconocería. Y abrí un apartado postal en una oficina de correos 2 pueblos más allá para que ya no llegara correspondencia a la casa. No notó nada. Cuando preguntó por qué no cociné esa noche, le dije que me dolía la cabeza. Cuando se burló de que mamá se anda volviendo olvidadiza, me reí con él, porque eso era lo que quería, que yo me olvidara. Y por eso era peligrosa. La abogada no se inmutó cuando le mostré los documentos. Pero sus ojos lo dijeron todo. Me habían robado. Lento, con destreza, sin una pizca de remordimiento. Su nombre era Patricia Medina. Callada, aguda, 40 y tantos, con las mangas arremangadas, como si no tuviera tiempo para rodeos. No necesitaba toda la historia, solo las pruebas. Le entregué copias de los estados de cuenta, impresiones de las grabaciones de mi cámara y el documento falsificado que saqué del archivador. Leyó en silencio, pasando las páginas con una precisión quirúrgica que de algún modo lo hacía sentir aún peor. Cuando al fin levantó la mirada, sus palabras fueron suaves, medidas. Esto no es solo robo de identidad, es abuso financiero sostenido. Sentí que la garganta se me cerraba, pero no lloré. Ya había pasado esa etapa. Patricia acercó la carpeta. Estas firmas definitivamente no son tuyas. Y por la frecuencia y los montos, estamos hablando de más de $50 que fueron drenados de tus cuentas durante 5 años. 50.000. El número no parecía real, pero lo vi en blanco y negro.
retiros que nunca hice, líneas de crédito que jamás abrí, incluso un préstamo en línea que ni conocía emitió a mi nombre hace 2 años, $12, incumplido, aún generando intereses. Y usó mi dirección, mi número de teléfono, mi fecha de nacimiento. Patricia se inclinó hacia adelante. Podemos reportarlo de inmediato, División de Fraude, Policía. También te recomendaría comenzar a revocar cualquier acceso que tenga a tus documentos financieros. Y tocó el testamento que había llevado. Esto hay que reescribirlo de inmediato. Mi voz se quebró por primera vez en semanas. Le dije que él era todo para mí, que le había dado todo. Patricia no dijo no lo merece. No hacía falta. Lo vi en sus ojos. Creo que agradecí que no intentara consolarme. No quería consuelo, quería control. Trazamos los siguientes pasos. Yo cerraría las cuentas a las que él tenía acceso. Abrí nuevas cuentas. Autoricé a Patricia como mi representante legal. Ella se encargaría de presentar el reporte preliminar por fraude. Luego trabajaría con mi banco para recuperar lo que se pudiera. Cuando me preguntó si tenía otros activos financieros, me quedé en silencio. Pensé en la cajita con cerradura escondida en mi gabinete de costura. La póliza vieja del seguro de vida. La herencia de mi tía, esa que Diego jamás supo que existía. La miré directo a los ojos. Sí. Y quiero que todo se borre de su nombre, hasta el último centavo. Patricia asintió. Entonces tendremos que reestructurar tu patrimonio y redactaré una orden temporal para que no pueda acceder a nada mientras investigamos. Aquella noche me quedé un buen rato sentada en el coche antes de entrar a casa. Observaba las luces del interior parpadear. Diego ya estaba allí, seguramente tirado en el sillón, revisando las mismas aplicaciones que usaba para espiar mis cuentas, pensando que todavía tenía tiempo para vaciarme por completo. No sabía que los cerrojos estaban cambiando. No sabía que la tormenta ya se movía bajo sus pies. Al entrar, Diego estaba justo donde lo imaginaba, echado en el sofá, cambiando de canal con la indiferencia de quien habita una casa que no le cuesta nada. «¡Hey!», dijo sin levantar la vista. «Saliste tarde. ¿Todo bien?». Sonreí. «Solo algunas vueltas. ¿Compraste comida?». «No», respondí, sentándome en el sillón frente a él. «No tenía ganas de cocinar hoy». Parpadeó. «Eso sí que es nuevo». Me encogí de hombros. «Todos cambiamos». Gruñó y volvió a la televisión. Esa fue la última conversación real que tuvimos en una semana. Día tras día, hice pequeños movimientos, invisibles. Empecé por lo simple, lo eliminé de mis cuentas digitales. Redirigí mi correspondencia a un nuevo apartado postal y le avisé a mi asesor financiero que iba a consolidar mis cuentas. Jamás preguntó por qué dejé de dejarle las facturas sobre la mesa del pasillo, ni notó que las carpetas del estudio estaban cada vez más vacías. Lo que sí empezó a notar eventualmente fue el silencio. Ya no le pedía ayuda, no le daba el correo para que lo ordenara, no le recordaba cuándo vencía la hipoteca ni cuándo era la cita para preparar los impuestos. Dejé de ser el sistema que él explotaba, y eso lo descolocó. Empezó a rondarme más, a meterse en el estudio sin razón, a soltar preguntas raras en la cena como: «Oye, ¿alguna vez hiciste algo con esa herencia de la tía Ruth? ¿O con qué banco pusimos los servicios a tu nombre?». Yo solo sonreía. «Tú te encargaste de eso, ¿no te acuerdas?». No insistía. Aún no, porque seguía creyendo que tenía tiempo. Pero mientras tanto yo cerraba cuenta tras cuenta. Abrí una nueva a nombre del fideicomiso que Patricia y yo habíamos creado para la planificación del patrimonio. Cambié el depósito directo de mi pensión del Seguro Social. Incluso cerré la cuenta que pagaba los impuestos de la propiedad y los cubrí por adelantado, por si acaso. Esa misma semana reescribí mi testamento, en una oficina pequeña y silenciosa en el centro, sin ceremonias, sin abogados que conocieran a Diego desde que era niño, solo Patricia. 2 testigos y mi firma. Su nombre no apareció ni una vez, y por primera vez en décadas sentí que podía respirar.
Esa noche regresé a casa y escuché a Diego hablando por teléfono, riéndose con alguien sobre el comportamiento raro de mamá últimamente. Dijo que probablemente ya estaba perdiendo la cabeza. Me quedé en el pasillo escuchándolo burlarse de mí. Seguía convencido de que yo no me daba cuenta de nada. Creía que el silencio era debilidad. No tenía idea de lo que el silencio podía lograr. Seguía pensando que el dinero era suyo, que yo era demasiado frágil, demasiado cansada, demasiado blanda para moverme sin él. No había notado hasta dónde había llegado ya. La segunda reunión con Patricia se sintió distinta. Esta vez llegué con la cabeza en alto. No arrastrando un folder lleno de daños, sino llevando una lista clara de lo que quería ahora. Lo llamamos planificación patrimonial, y eso fue exactamente lo que le dije a Diego que estaba haciendo. Ya sabes, por si acaso pasa algo, comenté mientras tomábamos café. Sonreí. Tienes razón. El nuevo asesor financiero que me presentó Patricia era joven, agudo, y supo exactamente qué preguntar. Ni se inmutó cuando le dije que necesitaba abrir nuevas cuentas de inmediato, sin acceso en línea, salvo por medio de mi abogada. Asintió y se puso manos a la obra. Al terminar la semana, ya tenía 3 cuentas nuevas: jubilación, emergencias y otra para inversiones a largo plazo que no había tocado desde que Diego estaba en la prepa, todas bajo el nuevo fideicomiso, todas protegidas. Le di poder legal a Patricia, se lo quité a Diego. Su nombre seguía allí en negritas desde hacía años, cuando pensaba que estaba siendo previsora por si algo llegaba a pasarme. Me quedé mirando ese papel un buen rato antes de firmar la revocación. Fue como cortar un miembro fantasma, uno que fingía no estar pudriéndose. La tarde siguiente fui a la cooperativa de crédito local. La mujer del escritorio frunció el ceño cuando le dije que quería cerrar mi cuenta principal. ¿Has estado con nosotros mucho tiempo?, comentó. Sí, respondí. Demasiado. Asintió despacio. No preguntó nada, pero vi el destello en sus ojos cuando pedí cancelar todas las transferencias automáticas y desvincular cualquier cuenta conectada. ¿Quiere mantener a alguien autorizado en la nueva cuenta? No, solo yo. Salí del banco sintiéndome 10 kilos más liviana. Esa noche, Diego me preguntó por qué la factura de electricidad llegó por correo y no por internet. Debieron haber actualizado algo, le dije, hojeando una revista. Ya sabes cómo son esos sistemas, asintió. No insistió, porque ya no estaba prestando atención. Ya me había descartado, y esa era mi libertad. Para fin de mes, cada centavo estaba en cuentas que él no podía tocar, cada documento asegurado, cada contraseña cambiada, y ni un solo enfrentamiento, solo el silencioso apretón de una soga que él ni siquiera sabía que existía. No hubo gritos, ni peleas, solo una mirada al otro lado del cuarto. Ese fue el momento en que lo supe, ya no lo amaba. Ahí estaba otra vez, tirado en el sofá, mismo lugar, misma mirada vacía, el brillo del celular a centímetros de su cara, las penas estiradas sobre los cojines que antes acomodaba cada mañana, la manta que le tejí para su cumpleaños número 30 hecha un bollo bajo sus pies. Olvidada, ni siquiera notó que lo miraba. Antes, eso dolía. Durante años pensé que era invisible para él porque estaba distraído, o porque trabajaba mucho, o simplemente porque estaba cansado. Me retorcí en disculpas, tratando de entender. Tal vez no era lo suficientemente cariñosa. Tal vez no fui la clase de madre que da abrazos grandes o que hornea galletas desde cero. Tal vez, si hubiera sido diferente, él no habría terminado así. Pero ahora, al verlo ahí, boca entreabierta, satisfecho, tan seguro de que seguía teniendo el control, lo vi con claridad. No estaba distraído, se sentía con derecho. Y no era invisible para él. Era un territorio conquistado. Él creía haberme conquistado hace años, y eso fue lo que rompió el hechizo. Lo sentí como una aguja estallando dentro del pecho. Limpio, preciso. El lugar en mí que solía doler por su aprobación desapareció. El anhelo también. La culpa se derritió como escarcha bajo el sol de la mañana. Ya no lo amaba, tampoco lo odiaba. Lo vi tal como era,
Un hombre que había usado mi amor como una correa, esperando que me quedara atada para siempre. Se rió de algo en su celular, algún meme seguramente, un chiste tonto que olvidaría en 5 minutos. Luego levantó la vista y me lanzó una sonrisa burlona. ¿Qué? Me di cuenta de que lo estaba mirando fijamente. Nada, murmuré, solo pensaba... No te vayas a lastimar, soltó con una risita. Asentí una vez y me alejé. Me quedé de pie en el pasillo durante 1 minuto entero. No porque estuviera triste, sino porque necesitaba sentir cómo la claridad se asentaba. Era como salir después de una tormenta y darte cuenta de que la tierra bajo tus pies está firme otra vez. No lo amaba. Y por eso era libre de hacer lo que tenía que hacer. Sin culpa, sin titubeos. Esa noche abrí una carpeta nueva en mi laptop con el nombre de policía. Empecé a organizar los videos de la cámara escondida. La que lo captó falsificando mi firma. La que lo mostraba hurgando entre mis documentos privados. Añadí escaneos de las solicitudes de préstamo, los retiros sospechosos, el formulario para revocar el poder notarial. Grabé un video corto explicándolo todo. Serena, inconfundible. Y luego le mandé un correo a Patricia. Asunto: lista cuando tú digas. Respondió en menos de 20 minutos. El lunes presentamos todo. Orden de protección, informe formal y bloqueo completo de bienes. Ya casi llegamos. Cerré la laptop. Fui a la sala por última vez. Diego ya estaba medio dormido. La televisión parpadeaba frente a él, pasando un capítulo repetido de alguna serie que ni le importaba. Lo miré como se mira a un desconocido en el metro, alguien que uno conoció alguna vez, pero que ahora no tiene nada que ver con tu camino. Apagué la luz y lo dejé ahí. Antes lloraba al llenar formularios. Ahora estaba presentando cargos. Y por primera vez en años me sentía intocable. Llegó el lunes. No sentí nervios. Me puse una blusa azul marino, la misma que usaba cuando trabajaba en recepción en la clínica. Me recogí el cabello como antes de que Diego me dijera que parecía una señora. Incluso me puse aretes, unos pequeños de oro. Mi versión de armadura. El juzgado estaba tranquilo, fresco. Todo olía a papel y limpiador de alfombra. Patricia me recibió en el pasillo con una carpeta en la mano. Una vez que esto se presente, dijo con suavidad, todo cambia. ¿Estás segura de que estás lista? No dudé, más que lista. Ella sonrió, no con lástima, con respeto. Primero nos reunimos con un investigador de fraudes. Le mostré todo, las grabaciones de Diego entrando al estudio a escondidas, los cheques falsificados, las comparaciones de firmas. Respondí con claridad, sin temblar. Cuando me preguntaron si creía que Diego era un peligro para mí, los miré directo a los ojos y dije, no necesita los puños para hacer daño. Miren lo que ya hizo. Luego vino la orden de protección. Patricia ya había llenado casi todo. Solo firmé. Lo notificarían en las próximas 48 horas. Después de eso tendría prohibido legalmente acceder a mis cuentas, contactar a mi abogada o entrar a mi propiedad sin permiso por escrito. No solo estaba recuperando mis finanzas, estaba recuperando mi casa. La orden de desalojo tardó un poco más. Patricia dijo que tenía que estar a prueba de todo, sin vacíos legales, sin demoras. Diego tendría 30 días desde la notificación para irse, pero en cuanto recibiera esa carta, sabría que el juego se había acabado. Y cuando ella deslizó el sobre hacia mí por la mesa, pesado, sellado, no sentí alivio, me sentí preparada. Esa tarde entré al solarium e invité a Diego a un brunch para el siguiente fin de semana. Como en los viejos tiempos, dije. Él alzó una ceja. Tú no eres de ponerte sentimental, respondió. Sonreí. Solo tenía ganas de hacer algo bonito. Aceptó sin decir palabra. ¿Y cómo no lo haría? Todavía creía que yo era su tonta. El resto de la semana me preparé en silencio. Escaneé copias de respaldo de todos los documentos legales en 2 memorias USB distintas. Le mandé una copia a Patricia por correo electrónico y guardé otra en una carpeta marcada como entrega del solarium. Cambié los códigos del sistema de alarma. Solo yo conocía los nuevos.
Incluso encontré la vieja caja fuerte en el closet del pasillo y reinicié la combinación. Ahí guardé cada documento que todavía tenía mi nombre y ninguno con el suyo. Él venía y se iba como siempre. Comía la comida que yo compraba, usaba el internet que yo pagaba, dormía bajo un techo que yo mantenía en pie. Pero esta vez no parpadeé, porque él no sabía que las paredes ya se le estaban cerrando. Pensaba que era solo un brunch que me estaba ablandando, que lo extrañaba. Y por primera vez lo dejé creerlo, solo lo suficiente para entregarle el sobre. La mesa estaba puesta exactamente a las 10 de la mañana. Usé la vajilla azul que tanto le gustaba, esa con la que siempre se lucía frente a los invitados, como si fueran suyas. Preparé la ensalada de huevo que alguna vez llamó lo único que cocinas bien. Incluso le hice su café favorito. No era para impresionarlo, estaba montando la escena. Entró con esa sonrisa de engreído, silbando como si el mundo no pesara. Vaya, dijo, mirando la mesa. ¿Se murió alguien? Sonreí. Todavía no. Se rió, se dejó caer en su silla y se sirvió una taza llena. Esto se ve increíble, Ma. Yo serví la mía despacio, con calma. Comimos en silencio. Él habló de un viaje que estaba planeando con amigos. Soltó indirectas sobre dinero. Yo asentía en los momentos justos. Tomaba mi café, le rellenaba la taza cuando la terminaba. No dije mucho, solo sonreía. Lo observé comer como si fuera una mañana cualquiera, como si los últimos 5 meses no me hubieran arrancado la piel centímetro a centímetro. Cuando extendió la mano por el último triángulo del sándwich, me levanté. Hay algo que he querido darte. Alzó una ceja mientras masticaba. Así. Caminé hacia la cómoda, tomé el sobre grueso. Volví a la mesa y lo coloqué con suavidad frente a su plato. Lo miró como si fuera una tarjeta de regalo. ¿Qué es esto? Ábrelo. Se rió, se limpió la boca y lo abrió sin pensarlo. Echó un vistazo a la primera hoja, el aviso de desalojo, y soltó una carcajada. ¡Qué graciosa! Pasó a la siguiente. Reporte policial. Luego otra. Referencia de caso por fraude. Revisión notariada del testamento. Revocación de poder notarial. La risa se le apagó. El montón hizo un ruido seco al dejarlo sobre la mesa. ¿Qué demonios es esto? Me incliné hacia adelante. Mi voz, suave. Es tu última advertencia, bufó. ¿Estás bromeando? No, Diego, no lo estoy. Te borraron de cada cuenta, cada documento. Te van a notificar antes de que termine el día. Tienes 30 días para salir de esta casa. Empujó los papeles. Estás siendo absurda. Tengo videos de ti falsificando mi firma, registros bancarios, grabaciones de seguridad y un abogado que no necesita tu permiso para representarme. Sus ojos se afilaron. Soy tu hijo, sostuve su mirada. No, no lo eres. Fuiste alguien a quien crié, alguien a quien amé, pero lo que eres ahora es un ladrón. Su voz se alzó. ¿Me echarías por dinero? No, dije. Te estoy echando porque me quitaste todo. No solo el dinero, mi dignidad, mi paz, mi confianza, y ni siquiera pestañeaste. Se puso de pie. ¿Crees que puedes vivir sin mí? Yo también me levanté y sonreí. Ya lo estoy haciendo. Me miró fijamente, mandíbula temblando, manos abriéndose y cerrándose, pero no me moví. Bajó la vista al sobre, luego me miró de nuevo, como si aún creyera que podía darle la vuelta. No podía. El brunch se había acabado. Trató de reírse, hasta que la pantalla se encendió, hasta que el video empezó, hasta que cada mentira que alguna vez dijo regresó para atormentarlo. Con mi voz, bajo mis condiciones. Diego soltó una risa burlona, como si le hubiera dado una multa de estacionamiento. Empujó los papeles a un lado y se recargó contra la isla de la cocina, como si todo esto estuviera por debajo de él. ¿De verdad vas a hacer esto?, dijo sacudiendo la cabeza. Ándale, mamá, no exageres. Incliné la cabeza. ¿Tú crees que fui con un abogado por diversión? Se rió, pero ya no sonaba igual. ¿Entonces qué, me vas a correr? Después de todo, ¿tú crees que alguien va a creerte esto? No respondí. En lugar de eso, abrí el cajón debajo del aparador.
Ese que él siempre ignoraba. Saqué mi tablet. Ya estaba lista, ya estaba cargada. La puse sobre la mesa entre los dos. Presioné play. Al principio hubo silencio. Luego la pantalla se iluminó en blanco y negro. El estudio, mi escritorio. 12:17 a.m. Apareció la figura de Diego, con la sudadera puesta, caminando en silencio por la oscuridad. Se congeló. El video lo mostraba hurgando entre mis formularios de impuestos. Luego, abriendo el cajón del centro, sacando un talonario de cheques, levantando una hoja hacia la luz, tomando uno de mis documentos y metiéndolo en su bolsillo, claro como el agua. Retrocedió del monitor, con las manos medio levantadas. ¿Qué carajos es esto? Tú, robando a la mujer que te crió. Soltó una carcajada nerviosa. Esto no prueba nada. Yo podría haber estado... No he terminado, dije, cortándolo. Deslizé hacia el siguiente clip, el donde firmaba mi nombre en una solicitud de préstamo. Lo grabé desde la sala de costura, con el zoom desde el vidrio cuando él no sabía que lo observaba. La caligrafía coincidía con la de la solicitud falsificada. Mismo bolígrafo. Misma esquina del escritorio. ¿Todavía te vas a hacer el tonto?, pregunté. Abrió la boca, la cerró. Luego frunció el labio. ¿De verdad vas a arruinarme la vida por esto? No, dije con calma. Eso lo hiciste tú. Empujé hacia él la revisión del testamento. Ya no eres beneficiario de nada. Ni la casa, ni el seguro, ni siquiera el título del carro. Agarró los papeles. Los ojos le saltaban de un párrafo a otro como si buscara una salida legal. No queda nada a tu nombre, dije en voz baja. Ni un solo centavo. Jesucristo, murmuró, cerrando la carpeta de golpe. ¿Estás loca? Me acerqué, sin temblar, sin encogerme. No, Diego, estoy despierta. Confundiste mi silencio con estupidez. Pero yo estaba documentando, preparándome, recuperando lo que es mío. Apretó la mandíbula. Sigo siendo tu hijo. Lo miré durante un buen rato, no susurré. Fuiste un invitado en mi vida, y ahora, tu tiempo se acabó. La pantalla detrás de nosotros se apagó. La habitación quedó en silencio. Entonces, sonó el timbre, justo a tiempo. Diego se sobresaltó. ¿Quién carajos? No respondí, porque yo ya sabía. Diego no se movió cuando volvió a sonar el timbre. Se quedó ahí parado como un niño atrapado robando dulces, solo que esta vez las consecuencias no eran un regaño, eran legales, permanentes. Pasé junto a él sin decir nada y abrí la puerta. 2 oficiales uniformados estaban en el porche, tranquilos, pero con autoridad. Uno sostenía una libreta. El otro observaba la casa con la mirada aguda de quien ya ha visto demasiadas cosas. ¿Luisa Robles?, preguntó uno con voz suave. Asentí. Está en la cocina, respondió Diego desde atrás de mí. Esto es una locura. No puedes llamar a la policía contra tu propio hijo, gritó mientras se acercaba a nosotros hecho una furia, agitando los brazos, el rostro encendido. Está confundida. Yo no robé nada, solo la ayudaba con unos papeles, dijo uno de los oficiales al entrar con calma, levantando la mano. Señor, estamos aquí por una denuncia preliminar de fraude presentada por la Sena Robles. Le pedimos que mantenga la calma mientras hablamos. Yo no hice nada, soltó Diego. Ella se está inventando esto porque no soy su hijo de verdad. El ambiente se volvió helado. Ahí estaba. Era la primera vez que lo decía en voz alta. No a sus amigos borrachos, no como una broma, me lo dijo a mí, a la cara. Fue entonces cuando saqué mi última carta. Una grabadora digital pequeña, una que él no sabía que existía. Presioné reproducir. El sonido llenó la habitación. ¡Güey! Ella ni se entera, ni siquiera es su verdadero hijo, y la está dejando seca. Eres una leyenda, cabrón. Salud por eso. Risas. Otra voz, la de Diego. Es demasiado sentimental para darse cuenta. Tengo acceso a todo. Confía en mí con su vida. Más risas. Luego el tintinar de un brindis. El oficial levantó una ceja. A Diego se le fue el color del rostro. Eso no sabía que habías grabado eso. No, respondí con calma. Tu amigo me lo mandó después de que presumiste todo eso en su despedida de soltero.
Dijo que se sintió culpable. Deberías elegir mejor tus amistades. El segundo oficial dio un paso al frente. Señor, con base en esta evidencia y los documentos presentados por la CIA Robles, le estamos emitiendo una orden formal de comparecencia. Debe desalojar esta residencia conforme a los términos de la orden legal de desalojo. Ya no tiene autorización para estar aquí. ¡Pero yo viví aquí!, gritó Diego, dejando que el pánico se colara entre sus palabras. Ella me crió. Esta también es mi casa. Lo miré directo a los ojos. No, fue un regalo mío. Y tú lo convertiste en una transacción. Su voz tembló. Solo tomé lo que era mío. Ese es el problema, dije al pasar junto a los oficiales. Nada de eso era tuyo. Dio un paso atrás hacia el pasillo, como haciendo cálculos, buscando una salida. Pero ya era tarde. Todas las cartas estaban sobre la mesa. Cada mentira expuesta. Mientras los oficiales le explicaban los siguientes pasos, Diego me miró por última vez. No con enojo, con miedo, porque por primera vez en su vida yo no intentaba salvarlo. Le dieron 1 hora. Tiempo para empacar, dijeron, para evitar que esto escalara. Pero Diego no empacó. Caminaba en círculos, discutía, rogaba, luego gritó. Después se quedó callado. Yo me senté en la sala de sol, las manos cruzadas sobre el regazo. Mientras la policía le explicaba sus derechos, no dije nada, no lo interrumpí, no le ofrecí té. Intentó todo lo que le quedaba. Se asomó al umbral de la habitación y me miró. De verdad me miró. Por primera vez en años. Diles que fue un error, susurró. No dejes que termine así. No respondí. Sus ojos bajaron al piso. Es que estaba desesperado. No lo entiendes. Vivir allá afuera para ti todo es fácil. No sabes lo que es vivir allá afuera. Incliné la cabeza. ¿Allá afuera? ¿Donde la gente se gana lo que tiene? Se estremeció. Nunca me diste las gracias, dije en voz baja. Ni por el techo, ni por la ropa, ni por la comida, ni por criarte cuando tu madre se fue. Ni una sola vez. Tragó saliva. Pensé que sabías que estaba agradecido. No, Diego. Pensaste que yo era desechable. El oficial se acercó más. Señor, tiene que recoger sus cosas ahora. Parpadeó. ¿De verdad me odias tanto? Me levanté. No, dije, no te odio, pero por fin me quiero lo suficiente como para dejar que me destruyas. Eso lo dejó sin palabras. Se quedó ahí parado, con los hombros caídos. Su rostro se quebró por un instante. Enojo, vergüenza, confusión. El silencio que quedó no fue vacío, fue una limpieza. Me quedé en la entrada, el eco de su ausencia flotando como polvo en un rayo de sol. Durante años viví bajo su peso, sus estados de ánimo, su flojera, sus exigencias. Ahora, el espacio que dejó atrás se sentía como aire puro. No lloré, no celebré, solo me quedé ahí, con la mano en el picaporte, respirando. Se había terminado. Ahora camino, temprano, en silencio, sola, y cocino para mí. Comidas pequeñas, lo justo. Ya no espero a nadie más para comer. Dejé de preparar de más, porque ya no reservo un lugar para alguien que siempre me vio como una comodidad. La policía nunca presentó cargos penales, pero el departamento de fraudes congeló todo lo que estaba a su nombre. Patricia me ayudó a cerrar legalmente la puerta de mi casa para él, y también el Nuevo Testamento sellado, notariado y seguro. Ni un centavo para él. Mandó 2 correos. Como si acabara de descubrir que el suelo bajo sus pies nunca fue firme. Se dio la vuelta despacio y caminó hacia su habitación. Escuché cómo abría cajones, cómo se cerraba una maleta con cremallera, cómo la puerta del baño se quejaba al cerrarse. Cuando salió de nuevo, su bolso estaba a medio llenar. Ya tenía puesta la chaqueta y los brazos cruzados. No me miró, pero yo sí lo miré. Por primera vez, no vi a un hijo, ni siquiera un traidor. Solo vi a un hombre que confundía la manipulación con el amor, que creía que tener derecho sobre alguien era tener una familia.
Los agentes lo escoltaron con suavidad. Mientras se acercaban a la puerta, él se detuvo, mano en el picaporte, los ojos aún evitando los míos. «Espero que estés feliz», murmuró. Di un paso al frente, solo lo suficiente para que pudiera oírme con claridad. «No estoy feliz», respondí, «pero soy libre». La puerta se cerró tras él. El primero, lleno de rabia, dijo que exageré, que era una paranoica. Ese lo borré sin pensarlo. El segundo llegó semanas después, más corto, con menos veneno. Solo decía: «Te extraño». Ese lo guardé. No porque le creyera, sino porque me recordó algo que yo misma le dije cuando tenía 12 años y estaba castigado por mentir. Solo pides perdón cuando pierdes lo que dabas por hecho. Nunca respondió a esa lección. Tampoco respondió esta. Y la semana pasada, mientras servía té y pasaba los panecillos, alguien preguntó: «¿Sabes algo de tu hijo?». No dudé, sonreí y respondí: «Él nunca fue realmente mío. Pero ahora por fin yo sí lo soy». Nadie preguntó qué quise decir. No hizo falta. La primera mañana, sin la sombra de Diego, me desperté antes de que el sol tiñera de rosa las cortinas. El silencio ya no era una alarma del vacío, sino una manta tibia que me cubría entera. Preparé café de olla con canela y piloncillo, olor que se metió en cada cuarto como si bendijera los rincones donde antes reinaba la desconfianza. Abrí la puerta principal para dejar que entrara el aire fresco y el canto de los gorriones. Ahí, en el umbral, vi mi reflejo en el vidrio. Pelo entrecano recogido, la blusa azul marino que se volvió mi talismán y esa arruga nueva en la frente que ya no me afea, me firma. Caminé hasta la veterinaria del barrio, la que queda frente al Mercado Juárez, y donde nunca pasaba sin acelerar el paso porque pensar en mascotas me recordaba la energía que me faltaba para cuidarlas. Ese día crucé la calle con paso firme. El letrero decía adopciones sin costo y el mostrador olía a serrín limpio. Entre jaulas y maullidos, un cachorro mestizo, color cajeta, me miró con la cabeza ladeada. Tenía una mancha blanca en el pecho, como un botón mal cosido. Su mirada no pedía perdón ni permiso, solo compañía. La chica del refugio me explicó que lo encontraron en un baldío, que era cariñoso y que aún no tenía nombre. Firmé los papeles, pagué las vacunas, compré un collar rojo y lo subí al coche. En el retrovisor sus ojos brillaban como si entendiera que yo también estrené libertad. Lo llamé Milagro camino a casa, porque eso era, la prueba viviente de que todavía podía dar amor sin convertirme en víctima. Al llegar, le mostré el jardín abandonado. Olisqueó los girasoles secos y saltó entre los tallos sin culpa. Yo, mientras tanto, arranqué hierbas, podé las ramas muertas, abrí la manguera y dejé que el agua corriera sobre la tierra reseca hasta que olió a verano recién nacido. Cada gota era un juramento de que ningún recuerdo marchito tendría más poder que la raíz de algo nuevo. Esa tarde Milagro se quedó dormido a mis pies mientras ordenaba la sala. Guardé en cajas las fotografías familiares que colgaban como fantasmas en las paredes y las llevé al ático. La casa se sentía ligera, como si aligerar los muros despejara también los huesos. Pinté la pared principal de un verde pálido que vi en la revista de la abogada Patricia. Cada brochazo cubría la huella de los puños que Diego dejaba cuando azotaba puertas. Al terminar, el color parecía brillar solo. Una aurora boreal doméstica que ningún pasado podía nublar. Durante días descubrí qué hacer con la quietud. Leí novelas de misterio que siempre pospuse. Prendí velas de lavanda sin pensar en que el olor pudiera molestar a alguien. Bailé boleros de tríos con la escoba por pareja, hasta que el corazón me palpitó en el cuello. Milagro corría detrás, ladrando con su voz de juguete, y yo reía tan fuerte que el eco se repetía en las ventanas como una amiga fiel. Varios vecinos, que antes ni saludaban, se acercaron a la reja para preguntar por el perrito. Les contaba que se llamaba Milagro y que juntos estábamos aprendiendo a empezar de cero. Sus sonrisas eran un puente que me sacaba del aislamiento. Acepté invitar a Rosita, la señora del puesto de tamales, a tomar chocolate caliente un domingo. Hablamos de plantas medicinales y de lo rápido que crecen los nietos,
y en su charla me reconocí humana. No caso de escándalo. A mediados de mes abrí la caja de costura, pero esta vez no para esconder documentos, sino para coser una cobija nueva. Usé retazos de camisas viejas, incluidas varias de Diego que encontré en el cesto antes de donarlas. Corté cada pieza en cuadrados, los giré hasta lograr un mosaico alegre y los bordé con hilo rojo, el mismo color del collar de Milagro. Cada puntada era un acto de reescritura. La tela que una vez cubrió su espalda ahora abrigaría mis rodillas. Bajo la luz de la lámpara, con Milagro respirando tranquilo sobre mis pantuflas, comprendí que la venganza más dulce era convertirme en arquitecta de belleza cotidiana. Cuando llegó la carta oficial que confirmaba la revocación definitiva del poder notarial, no temblé. La deslicé en una carpeta etiquetada cerrado. La guardé en la caja fuerte y seguí afilando las tijeras de podar. No había celebración porque tampoco quedaban amenazas. Solo la serenidad firme de quien vigila su propio territorio sin armas. Con ojos claros y un perro leal como centinela. Milagro aprendió a sentarse, a quedarse quieto mientras sirvo el té, a ladrar solo cuando el timbre suena. Yo aprendí a cerrar el correo electrónico después de las 5, a regar las plantas antes de que el sol se vuelva cuchillo, a cantar mientras lavo los platos. Una noche, tumbada en la hamaca del porche con el cachorro olfateando luciérnagas, pensé en Diego y el nombre resbaló de mi mente como un guijarro sin filo. Me di cuenta de que ya no ocupaba titulares en mi memoria. Ahora quedaba reducido a nota al pie, referencia académica sobre lo que jamás permitiré de nuevo. Rosita me invitó al club de lectura de la parroquia y acepté. Las primeras líneas que leí en voz alta hicieron temblar mi garganta. No de llanto, sino de puro asombro. Mi voz seguía aquí, intacta, esperando turno. Después del encuentro caminamos varias mujeres hasta la plaza y compartimos pan dulce calentito. Conté chistes malos, me reí hasta doler, dejé que el viento nocturno jugara con mi cabello suelto. Milagro zigzagueó entre los pies de todas y se ganó un pedazo de concha que devoró con la devoción de un recién convertido. Esa noche escribí en mi diario, el mismo que permanecía inmaculado desde hacía años. Hoy desperté siendo otra y al mismo tiempo siendo por fin yo. Dejé que la tinta corriera hasta llenar 3 páginas completas y cuando cerré el cuaderno sentí que las bisagras de mi pecho se alineaban. Alrededor de la casa los grillos orquestaron un concierto mínimo. Milagro se acurrucó contra mi costado en la cama y ronroneó en sueños. Cerré los ojos con una oración simple, que el pasado descanse, que el presente florezca, que el futuro me encuentre con la puerta abierta y las manos sin miedo. Esa fue la primera vez, en décadas, que dormí sin despertarme para comprobar cerraduras. Desperté al alba, con el leve jadeo del cachorro como único reloj, y supe que la segunda parte de mi vida ya había comenzado. Desperté con el ladrido alegre de Milagro y un sol intenso filtrándose entre las persianas. El olor a café recién colado viajó desde la cocina porque la noche anterior programé la cafetera, un detalle mínimo que me hacía sentir ingeniera de mis propias mañanas. Mientras el perrito perseguía su cola sobre el tapete, encendí la radio y sonó un bolero de Los Panchos. Taraé sin vergüenza, como si la casa fuera un auditorio íntimo. Después, armada con un cuaderno nuevo, me senté en la mesa del comedor y tracé 2 columnas, lo que ya no soy y lo que quiero ser. En la primera escribí víctima, guardiana de secretos ajenos, alcancía. En la segunda, jardinera, viajera de pueblos mágicos, cuidadora de mí misma. Milagro alzó las orejas como si aplaudiera mi descubrimiento. Antes del mediodía cargué la camioneta con macetas vacías y fuimos juntos al vivero de la carretera. El vendedor me reconoció del pasado, cuando compraba flores pensando en Diego. Esta vez pedí bugambilias, romero y un limonero pequeño. Él sonrió y dijo: «Qué gusto verla comprar para usted». Regresé a casa con las manos llenas de tierra y las uñas oscuras,
feliz de sentir la savia en los dedos. Planté las flores a lo largo de la barda, colgué macetas de colores y posé una casita para colibríes que pinté de amarillo mostaza. Cada agujero en la tierra fue una despedida de los miedos que la habían compactado. Por la tarde llegó el cartero con un paquete certificado. Era la resolución definitiva del banco que recuperó $23,000. No salté ni grité. Solo toqué el sobre como quien palpa un músculo que volvió a moverse. Deposité el dinero en la cuenta del fideicomiso y aparté una parte para algo que soñaba desde joven: recorrer la ruta de las misiones en Baja California con una cámara desechable y un cuaderno de acuarelas. La sola idea me hizo temblar de emoción y un poco de susto, esa mezcla exacta que anuncia el crecimiento. Empecé a entrenar para el viaje. Cada mañana caminaba con Milagro hasta el cerro que vigila el pueblo. Al principio jadeaba a mitad de la pendiente, pero él tiraba de la correa como diciendo: «Vamos, vieja, claro que puedes». Al cabo de semanas subíamos sin detenernos y desde la cima veía mi barrio como un tablero armonioso. Allí arriba entendí que la perspectiva no es un regalo, se conquista paso a paso. El sábado asistí al club de lectura en la parroquia y llevé galletas de avena caseras. Leí un fragmento de mi diario frente al grupo. Nadie me debe completitud. Yo me basto y comparto lo que rebasa. Al terminar, las mujeres aplaudieron despacio. Rosita me tomó del brazo y susurró: «No sabes cuánto necesitábamos oír eso». Descubrí que mis cicatrices eran faroles para otras y acepté coordinar un círculo de apoyo a familiares de personas adictas. Milagro acompañó la primera sesión y se acostó junto a una joven que lloraba. Su ternura silenciosa dijo lo que nuestras bocas no alcanzaban. Un mes después partí hacia el norte en autobús, con mochila ligera, la cámara, el cuaderno de acuarelas y croquetas suficientes. En Loreto nos recibieron el mar esmeralda y un cielo limpio que parecía recién lavado. Dibujé la misión jesuita en tonos pastel, mientras Milagro olfateaba conchas. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada, pero cuando ya no le quedaba nada que perder se levantó, y esta vez vivió para ella misma. No la contamos para juzgar, sino para que quien escuche se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí. Había turistas tomándose selfies, artesanas vendiendo pulseras y un coro de niños ensayando en la plaza, la vida completa en un cuadro sonoro. Por la noche cené tacos de pescado con salsa de mango y escribí a Patricia un correo con una foto mía sonriendo. Ella respondió con un emoji de fuegos artificiales. Seguimos la ruta a Mulegé, Santa Rosalía y San Ignacio. Cada pueblo entregaba una historia distinta. En la península la luna es tan grande que parece una lámpara de papel suspendida a nada de tu cabeza. Acampé una noche en la playa, Milagro se hizo un ovillo en mi saco y yo escuché el rumor del oleaje hasta quedar dormida. Allí comprendí que la soledad puede ser un lujo cuando no está invadida de amenazas. En Guerrero Negro me ofrecieron trabajo temporal en un centro de conservación de ballenas para traducir folletos turísticos al inglés. Preparé limonada con menta, invité a mis nuevas amigas y brindamos por los viajes que nos esperan. Incluso invité al cartero que había dejado de ver a mi vida como un apartado postal trágico y ahora la encontraba llena de postales de ruta. Milagro se paseaba entre las visitas con la cola en alto, orgulloso de su reino. Antes de dormir acaricié su oreja y le dije gracias por enseñarme a girar la llave desde dentro. Cerré los ojos y soñé que corríamos por una vereda infinita donde cada paso plantaba semillas de luz.
Al despertar comprendí que ya no esperaba un milagro, lo respiraba, lo alimentaba, lo sacaba a pasear cada mañana y le lanzaba una pelota para recordarme que el futuro, en las manos correctas, siempre regresa hecho juego. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Acepté por una semana y cada mañana salíamos en lancha a observar los cetáceos. Ver un animal de 40 toneladas emerger junto a la embarcación te enseña la exacta dimensión de la humildad. Milagro, con chalecos salvavidas, ladraba a las colas gigantes como si desafiara al universo. Yo reía y le decía, tranquilo, campeón, ellos también migran para salvarse, igual que nosotros. Con el pago compré un dije de plata en forma de ola y lo colgué en mi cuello. Quería un recordatorio del día en que miré a la bestia más grande y no sentí miedo, solo reverencia. En las noches anotaba frases sueltas para un libro que quizá escriba, un testimonio de cómo una puerta cerrada puede abrir el horizonte entero. Al volver al pueblo, el jardín estallaba de color. Las bugambilias se trepaban al portón y el limonero estrenaba brotes. Es la historia de una madre que sacrificó toda su vida por sus hijos y nietos, y al final fue despreciada, utilizada y abandonada. Pero cuando ya no le quedaba nada que perder, se levantó, y esta vez vivió para ella misma.